Bueno, seguimos con la segunda parte. Estamos leyendo allí el libro de Mateo. Voy a leer brevemente Lucas, el libro de Lucas 9, versículos 23 y 24. Aquí Jesús decía que si alguno quería venir en pos de él, o sea, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Y estábamos hablando de tomar la cruz, del deber que tenemos como cristianos cada uno de seguir a Cristo de la manera, de la mejor manera posible, con todo el amor que Dios nos ha dado desde el principio en aquel sacrificio que hizo en aquella cruz del Calvario, de ese acto de amor, como yo lo digo, porque fue un acto de amor haber venido a aquella cruz por nosotros. Amén. Y estábamos leyendo algunos puntos, y seguimos leyendo algunos puntos porque que conciernen a la cruz, que conciernen muchas veces la gente o los cristianos la ven la cruz como algo simbólico, como aquel madero, bueno, que Cristo vino, aquel madero fue crucificado, pero la cruz es más allá. Por ejemplo, una vida centrada en nosotros. Eso es cargar la cruz. Una vida centrada implica un estilo de vida de servicio y amor al prójimo, dejando de lado el egoísmo para honrar a Dios y a los demás. Cuando nosotros dejamos a un lado el egoísmo, cuando nosotros nos menguamos nosotros mismos, no pensamos tanto en nosotros, estamos honrando a Dios, lo estamos honrando al Señor. Y vamos a leer unos pasajes bíblicos en Romanos 12, 2, por ejemplo. Romanos 12, 2. Y voy a leerle desde el 1 para que lo podamos leer. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso que el Señor nos pide, hermano, es ese sacrificio que nosotros debemos dejar a un lado, primeramente nuestro yo. Nosotros a veces en nuestro interior tenemos un poco de egocentrismo, nos creemos quizás a veces en nuestro interior un poco más que el hermano, pero no lo hacemos a veces conscientemente, sino lo hacemos inconsciente, y a veces lo hacemos consciente. Y Dios dice que nosotros debemos menguar, morir a eso, hacerlo a un lado, porque mayor que nosotros es Cristo. Nosotros no somos mayores que el hermano, la hermana, no. Mayor que nosotros es Cristo. E incluso Cristo dice que vino a servir y no a ser servido. Entonces, si Cristo vino a servir y no a ser servido, nosotros no podemos pretender ser lo que Dios no hizo o hacer lo que Dios no hizo. Entonces dice que nuestros cuerpos racionales, cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No nos olvidemos que nuestro cuerpo, santo templo del Espíritu de Dios, en voluntad agradable y perfecta a Cristo, cuidar ese templo que Dios nos ha dado. Y otra de las partes que dice: no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos al mundo, no sigamos las corrientes de este mundo, que nos quieren enredar, que nos quieren encapsular, que nos quieren... Miren, hermano, el mundo nos va a ofrecer, como dice por ahí un dicho, villas y castillos, para tentarnos, para desenfocarnos, para quitarnos, para sacarnos de esa cruz que es Cristo Jesús. El mundo nos va a ofrecer siempre en bandeja de plata y oro lo que nosotros a veces en nuestro interior anhelamos en algún momento o deseamos, y va a venir el mundo y nos va a ofrecer así, y nos va a tentar, y que no nos encuentren esa debilidad. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que decir es: Señor, fortaléceme en mi debilidad, hazme fuerte, o muéstrame en qué yo soy débil. Porque hay cosas ocultas, hermanos, en nuestro corazón, que a veces ni siquiera nosotros sabemos que están, pero están. Bueno, que el Señor nos revele qué es lo que está oculto allí, que nos hace debilitarnos, desenfocarnos de la presencia de Dios, bajar la cruz y dejarla allí por un rato al lado allí y no seguir a Cristo.
Vamos a leer también Colosenses. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Dice, miren lo que dice. Preste atención, hermano. Poned la mirada en las cosas ¿de dónde? De abajo. De arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Hemos muerto. Acordémonos de eso, hermano. Nuestra vieja vida ya murió. El viejo hombre está muerto, sepultado, enterrado, como usted quiera ponerle. Hemos nacido de nuevo. Amén. Juntamente con Cristo fuimos crucificados. Amén. Y lo somos cada día. Ustedes sabían, hermanos, que cuando nosotros hacemos algo indebido o cuando nosotros pecamos, le ponemos un clavo más a la cruz de Cristo. Le volvemos a colocar la corona de espinas. Volvemos a azotar al Señor. Parece fuerte, pero es así, hermano. A Cristo le duele. Es como si fuese un clavo, como si fuese una cruz de espinas, como si fuese un látigo. Nuestro pecado, nuestro desentendimiento muchas veces de las cosas del Señor. El Señor nos ha llamado al servicio. Hay gente que tiene el don del servicio y hay gente que no lo tiene, pero igual debe servir a Cristo. En lo poco, en lo mucho y en lo nada le fue fiel, dijo Pablo. Supe ser fiel en lo poco, en lo mucho y en lo nada. Así que, hermanos, si nosotros tenemos un servicio a Cristo, aunque sea poquito, va a ser agradable al Señor. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con corazón dispuesto al Señor. Eso es parte de tomar nuestra cruz cada día. Eso es parte de tomar nuestra cruz cada día. Ese amor, ese acto de servicio de amor, aunque lo hagamos con un prójimo, hermano, aunque lo hagamos con un hermano, con aquel que nos odia, que es el principal en el cual nosotros debemos darle amor. Porque el hermano, si dice la Biblia, si amamos al que nos ama, ¿qué recompensa tendremos? Tenemos que amar a aquel que nos odia, que nos detesta, que nos quiere. A ese debemos. Siempre, no olvidarnos, hermanos, porque lo amamos a él, amamos a Cristo, primeramente. Amén. Seguimos. Ahora viene la otra parte de la cruz, que muchos lo toman como carga. No, yo tomo mi cruz, y dice aquí, muchas personas interpretan que la cruz es como una carga que deben llevar en sus vidas, por ejemplo, una relación tensa, un trabajo ingrato, una enfermedad física, y dicen, esa es mi cruz que tengo que llevar. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Lo que quiso decir es, toma tu cruz y sígueme. Sugiere a estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Pero a morir ¿en qué? No a morir, sino a morir en el espíritu, a que nuestro espíritu aflore y nuestra carne mengue. A morir en el viejo yo y a revivir y a resucitar en el nuevo hombre, en la nueva mujer, en el nuevo nacimiento. Muchas personas, hermanos, y muchos cristianos creen que llevar la cruz de Cristo es convivir con una enfermedad. ¿Ustedes sabían que hay cristianos que conviven con una enfermedad? ¿Les gusta estar enfermo? ¿Les gusta hacerse las víctimas? Y que me perdonen si algún cristiano está viendo o escuchando este video, si se ofende no es mi intención, pero es la realidad, hermano. El cristiano no puede dar lástima. El Hijo de Dios no puede andar en los rincones llorando, dando lástima. No. No, porque Cristo te salvó, Cristo te redimió, Cristo te restauró, te quitó los pecados, te hizo libre de las ataduras, te libertó, te sacó de cárceles espirituales, te ha hecho una nueva criatura. No podemos los cristianos andar llorando en los rincones, dando pena. No, el cristiano tiene que ser una persona, una mujer o un varón valeroso en Cristo Jesús. Saber batallar cuando hay que batallar. Saber orar cuando hay que orar. Saber discernir cuando hay que discernir lo bueno de lo malo. Y lo principal del cristiano, pura y exclusivamente, ser guiado por la voluntad de Dios.
pura y exclusivamente ser guiados por el Espíritu. No ser arrebatado. Hay cristianos que son arrebatados e impulsivos y eso no es de Dios. El que no se deja guiar por Cristo, el que no se deja guiar por el Espíritu o el que no toma el consejo de Dios, que muchas veces el consejo de Dios viene a través de la boca de otro cristiano. Vamos muchas veces, como a veces hemos hablado, a buscar consejo afuera, del mundo, allí, del otro lado. Cuando el verdadero consejo me lo da Dios. Amén. Cuando el Señor es el que me dijo, toma tu cruz y sígueme, es porque a Él hay que pedirle consejo. A Él hay que pedirle la dirección. No al del mundo, no al de afuera. Miren, hermano, aunque sea un pariente, y usted sabe que ese pariente no está bajo la mirada de Cristo, tampoco, hermano. Si es mi papá, mi mamá, sí, tómelo. Pero primero vaya a los pies de Cristo. Señor, fulano me dijo esto. No, yo quiero saber tu opinión, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no va, yo no quiero ir. Si tú no vas, Señor, delante mío, yo no iré. Entonces, tomar la cruz no es solamente tomar cargas pesadas. Hay cristianos, hermanos, que dicen, bueno, yo tomo la cruz, sí, porque llevo las cargas de mis hermanos. No, tampoco Dios no nos mandó eso. Sí hay que orar por el prójimo, sí hay que orar, pero ya hemos hablado en otras oportunidades, hermanos, que a nosotros Dios nos dio autoridad. Al Señor a nosotros nos dio esa facultad de orar por nosotros mismos también. Me duele la cabeza, oro. Me duele un brazo, oro. Tengo problemas, dificultades, voy a la rodilla a Cristo. Por supuesto que hay momentos, hermanos, que hay que, primeramente, llamar al pastor, preguntar, mira, pastor, ayúdame a orar en tal problema. Si querés contarle tu problema, tu angustia, tu aflicción. Y si no, Señor, ¿me ayudas en la oración? Pastor, ¿me ayudan en la oración? Hermanos, ¿me ayudan en la oración porque estoy orando por algo? Y ahí apoyamos la iglesia, el cuerpo de Cristo al hermano o a la hermana. Pero hay oraciones que son personales, en las cuales Dios te pone para que vos ores entre Él y tú. Para que haya esa comunión entre tú y Cristo. Hay situaciones, hermano, y hay batallas y guerras que son personales. Que por más que la iglesia se desgañote orando, es un trato de Dios con tu vida. Y hasta que vos no dobles las rodillas o hasta que vos no entres en la intimidad, hasta que vos no le digas al Señor, bueno, Señor, ¿qué hago? O guíame, Señor. Pablo era un hombre sujeto al Señor. Miren, hermano, Pablo entendió enseguida el llamado de Cristo. Automáticamente el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya está. Eso, ahí hay un reconocimiento, a pesar de que fue un perseguidor, un mártir, un asesino, póngale el adjetivo que usted quiera, pero él automáticamente reconoció que Cristo era el Señor. Porque él dice, ¿quién eres? Soy Jesús, aquel que tú persigues. Y él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y automáticamente allí entendió que el que estaba hablando con él era Cristo. Entonces, a partir de ese momento él empezó a buscar la comunión, por supuesto, que tenía que tener con Cristo. A aprender de Dios, a aprender del Espíritu, porque para él era nuevo. Porque él venía, como muchos de nosotros, con una ley en la cual estaba equivocada, una ley que no le servía para nada, como dice en la palabra, porque aquello que tenía como ganancia ahora lo tengo por pérdida. Entonces, si él, siendo quien fue, se sometió a Cristo Jesús, sabiendo y conociendo de dedillo la palabra y la ley, y como decía él, fariseo de fariseo, aprendí con el mejor, con Gamaliel, y bueno, todo lo que dice la palabra, y él se somete a Cristo. ¿Pero nosotros quiénes somos? Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús, no de los hombres, imitadores de Dios. Amén. Seguimos. Dice, porque seguir a Jesús es fácil. Cuando la vida va muy bien, nuestro verdadero compromiso con Él se revela durante las pruebas, hermano. Ahí cuando estamos en el meollo del asunto, cuando se nos viene todo arriba, ahí es cuando el Señor nos prueba si realmente somos fieles o no.
Porque es muy lindo, gloria a Dios, aleluya, cuando todo está bien en mi vida. Pero cuando viene ¿qué pasa ahí? ¿Decimos gloria a Dios, aleluya, o nos vamos a un rincón ahí y nos tapamos? Nos escondemos. Ahí es cuando se prueba el verdadero siervo de Dios. Ahí es cuando dice, no, se acomoda y dice, Señor, así no. Yo soy tu hija, tu hijo. Tú me has dado dones y talentos. Tú me has puesto acá. Hasta acá me has acompañado. Bueno, eso es el verdadero hijo de Dios. Ese es el cristiano que Dios quiere. Amén. Vamos a leer un pasaje allí. Vamos a leer Juan. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Pasaje muy conocido. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. ¿Qué tenemos que tener en Dios? Paz y no perturbación. ¿Verdad? Paz en Cristo. Dice, para que tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿En dónde tendrán la aflicción? En el mundo. Pero confiad. ¿En quién? En Él. En Él. Yo he vencido al mundo. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nunca me voy a cansar de decir, y creo que es muy común de ver, es que lamentablemente el cristiano ante cualquier situación se amedrenta, enflaquece, sus rodillas se paralizan, como dice, ¿verdad? Se viene abajo. Cuando todo es color de rosa está gloria a Dios, aleluya. Pero cuando hay una prueba, una lucha, ya no ora, ya no va a la iglesia, ya no le canta a Dios, ya todo su vida es un caos, todo lo que ve está todo mal. No. Si yo acá tengo una enseñanza, Cristo venció al mundo. Y el Señor nos advierte, ¿tendrán aflicción? Sí, claro que sí. Porque de arriba no lo vamos a llevar. Porque no le es fácil el camino para el Hijo de Dios. No le fue fácil para Cristo, hermano, siendo que era Dios. Porque el Señor Jesús, aparte de padecer en aquella cruz, Él lidió con los pueblos, lidió con la gente, lidió con sus discípulos. Porque ellos también dudaron en algún momento de Él. ¿O acaso no nos recordamos cuando dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Le dijo a su discípulo, independientemente que lo reconocen, pero anteriormente dice, sí, bueno, uno dice que uno es Jeremías, el otro dice que es Elías. Él tuvo que lidiar con los del mundo, porque él vino al pueblo de Israel, conocían la palabra de Dios, pero tuvo que lidiar con ellos. Y nosotros también tenemos que lidiar con los asuntos del mundo, porque vivimos en él. Pero debemos recordar, hermanos, que no pertenecemos a eso. Que ya dejamos de pertenecer a eso. Que el mundo no nos puede hacer frente. Y si no los hace, nosotros debemos pararnos firmes en Cristo Jesús. Y recordar, porque Él venció al mundo. Y que Él nos da la paz. ¿Qué mejor? Cristo nos da la paz. Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que llegado el momento... el día que estemos allá, como cantamos a veces en la Jerusalén, con calles de oro y mar de cristal. Amén. Amén. El día que estemos allá, vamos a tener esa paz. Pero igual, mientras estemos aquí en la tierra, busquemos la diligencia de Dios. Carguemos esa cruz que el Señor nos mandó allí, que dice, seguidlo. Y sigamos este camino que quizás es angosto, muy angosto, y difícil de transitar, pero es lindo, hermano. Cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús y tenemos un privilegio, hermanos, nosotros creímos sin verlo. Hubieron muchos en el tiempo de Jesús que lo vieron y no le creyeron. ¿Qué pasó con Tomás? No. Cuando Jesús se les apareció, dice la palabra, estaban allí orando con las puertas, aparte es muy específica la palabra, ¿no? Dice que estaban orando con las puertas cerradas. Y dice que en un momento Jesús se les apareció en medio de ellos.
de los discípulos. No estaban todos, faltaban Tomás y no recuerdo quién era el otro, pero sé que Tomás no estaba. Y dice que se les apareció así. Ellos quedaron atónitos en medio, las puertas cerradas y Jesús en medio. Y paz, ¿qué dice Jesús? Al principio, paz a vosotros. Y se les apareció. Y después se fue. Y los discípulos quedaron con esa, ¿verdad? Como quedaríamos nosotros si el Señor se nos aparece aquí. Y dice que cuando le contaron a Tomás, dijo, no, yo si no veo, no meto el dedo en el agujero de los clavos y si no le toco el costado, no, yo no. Y volvió a aparecer Jesús. Ay, Tomás, porque creíste bien. Qué lindo. Porque crees porque me viste, porque tocaste, porque, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese privilegio, hermano, que hoy le creemos al Señor sin verlo. Hoy le creemos a esa cruz, le creemos a Cristo, que fue aquella cruz, sin verlo. Por la palabra, hermano. Estamos aprendiendo la palabra, estamos aprendiendo, como decíamos hoy, que Cristo está diseminado por toda la Escritura, escondido en ciertos lugares, está escondido y en otros está allí, a nuestra vista, a nuestro entendimiento, pero toda la palabra es una y uno es Cristo con ella. Amén. Seguimos leyendo y dice, ahora tenemos que analizar, dice que esto es para analizarnos, dice, ahora estamos preparados para tomar nuestra cruz. Pensemos un poquito. ¿Estamos preparados para tomar la cruz y seguir a Cristo? Aunque esto signifique perder amigos cercanos, o alineación de tu familia. Muchas veces la familia no está de acuerdo con que nosotros vengamos a la iglesia, ¿verdad? De que cantemos alabanza, o que escuchemos alabanza de nuestra casa, o que leamos a veces la familia, a veces peor que, ¿verdad? Dice, o perder nuestra reputación. Porque cuando estábamos antes éramos, y ahora que somos hijos de Dios, este está loco, este está, ¿verdad? Como dijo así, bendita locura. Pero, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a tomar esa cruz, perder reputación, que la familia a veces nos aparte, ¿verdad? O perder esas amistades que creíamos que en algún momento eran lo que nos hacía bien, pero en realidad no nos hacían bien. ¿Estamos dispuestos a eso? Esto significa que estas cosas nos llevan a acontecer, pero si en algún momento de tu vida acontece, hoy por hoy la familia está cercana, los amigos están ahí, les da lo mismo si sos cristiano o no, y tenemos esa guerra con nuestra carne de que nuestro orgullo a veces aflora o no, pero ¿estamos dispuestos a cargar la cruz y seguir a Cristo? No preciso que me contesten, analicémoslo. Estamos dispuestos. Hay situaciones, hermano, que nos ponen a prueba. De decir, yo no sigo más, no doy más. Ahí es cuando nosotros tenemos que fortalecernos. Ahí es cuando nosotros debemos pararnos firmes. Y aunque estemos desfalleciendo, hermano. ¿Ustedes creen que cuando Jesús llevaba esa cruz por ese camino empinado hasta el Gólgota, sabiendo que cuando llegara el final de ese recorrido iba a ser clavado en aquella cruz, para él no le fue pesado eso? Para él no fue difícil, porque no nos olvidemos que más allá de que él era el Hijo de Dios, era su carne la que transportaba esa cruz. Para él debe haber sido difícil. Lo que en él estaba era que el amor del Espíritu estaba en él. Y pensaba en nosotros. Y pensaba que cuando llegara al final de ese recorrido iba a acontecer algo sobrenatural. E iba a terminar con el pecado. Por un instante, hermanos, en aquella cruz el pecado cesó para todo el mundo. Por un instante. Pero principalmente para los que creyeron. Para los que hoy están aquí delante del Señor. Después dice también, vamos a leer otro pasaje. Dice, cuando tenemos que elegir entre Jesús y las comodidades de nuestra vida. Porque solo si voluntariamente tomamos nuestra cruz, podemos ser llamados discípulos del Señor. Es algo, acá entra la parte nuestra, la que nos corresponde. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la guía de Dios,
Pero como siempre hablamos y siempre lo hablamos con el pastor, hay una parte que nos corresponde a nosotros, humanamente, que es nuestras decisiones. Ahí ya Dios no se mete. Porque yo tengo conciencia, porque yo tengo un razonamiento. Ustedes vieron cuando conocen el pasaje, el rey Nabucodonosor dice se fue llevado y fue transformado en bestia, 7 años. Cuando se cumplió el ciclo de los 7 años, él relata el mismo que dice, hasta que llegó un momento que la razón entró en mí. ¿Eso fue Dios o fue él? Dios. Eso fue el hombre. Él razonó y dijo, hasta acá, reconozco a Dios. Sí. No lo tocó Dios. Hasta que la razón entró en mí. Él, ya siendo una bestia, 7 años comiendo hierba, mojado por el rocío, como dice todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero su razonamiento entró y dijo, hasta que reconocí al Altísimo. Dios no tocó esa parte. Lo dejó hasta que él lo reconociera a Dios, no iba a salir de la condición de bestia. Y muchas veces hasta que nosotros no reconocemos que dependemos de la voluntad de Dios, vamos a seguir con las pruebas y las luchas y los sacrificios y las dificultades. Pero cuando la razón, que es la parte nuestra, entra en nosotros, ahí decimos, ¿elegimos a Cristo o elegimos las cosas del mundo? Pero esa parte nos corresponde a nosotros, es la parte humana. Dios hace todo, el 99%, pero hay un 1% que nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión de seguir a Cristo o apartarnos. Somos nosotros los que tomamos la decisión de decir, si yo hago esto para Dios o no lo hago. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Yo le sirvo a Dios por mi propia voluntad o lo sirvo obligado o obligada. Eso es algo que debemos pensar. Yo hago las cosas para el Señor por mi voluntad, por amor a Cristo, o lo hago obligado, o porque me lo manda el pastor. El pastor me manda a barrer el piso. Sí, Señor, el pastor conta con ya agarro. Igual agarro 2 escobas a la vez con la mano y barro, porque es para Cristo. El pastor dice, ¿saben qué, hermano, hermana? Hay que limpiar el baño de la iglesia. Ay, limpiar el baño. Y vamos allá. Pero cuando decimos, sí, pastor, tranquilo, y allá voy, me calzo unos guantes y voy y lavo el baño. Es para Cristo. Esa es la voluntad propia, con amor. Y ahí es cuando se ve la obra de Cristo en nuestra vida. Ahí es cuando se ve que nosotros tomamos la cruz y le seguimos. Vamos a leer Lucas 14:27. Lucas 14:27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. No podemos ser discípulos del Señor si no tomamos la cruz y le seguimos. Jesús tuvo sus discípulos cuando estuvo en la tierra. Pero nosotros somos discípulos del Señor, ¿o no? Claro que somos discípulos del Señor. Claro que somos sus discípulos. A cada uno de nosotros somos discípulos del Señor. Pero para poder ser esos discípulos, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que afrontar nuestras situaciones. Tenemos que pararnos firmes, poner la mano en el arado y servirlo con amor. Después dice, la recompensa vale la pena, porque Jesús siguió su llamado de muerte a sí mismo, tomando la cruz, con el don de la vida. Y lo vamos a leer en Mateo 16:25. Mateo 16:25, y terminamos, dice... Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es nuestra recompensa, la salvación.
la vida eterna, la gloria y la honra para el Señor y el agrado de poder servirle. El razonamiento depende de nosotros. Y nuestra decisión la que debemos tomar es: tomo mi cruz cada día y lo sigo a Cristo, con amor, con decisión, con servicio, con claridad de mis pensamientos, sabiendo lo que hago, o renuncio. Antes, mirar dónde estábamos de tomar esta cruz. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados y deseos, como dice. Sumergidos en el lodo cenagoso. Escondidos en el hueco de una cantera por allá, perdidos. Sepultados por allá. ¿Dónde estábamos? ¿Y dónde estamos hoy por haber tomado nuestra cruz y seguir a Cristo? ¿Qué ha hecho Dios con nuestras vidas hasta este momento? ¿Cuánto nos ha ayudado Dios? ¿Cuánto nos ha ayudado el Señor hasta este instante? ¿Y cuánto nos va a seguir ayudando? ¿Y cuánto aún nos va a dar? Porque dice en su palabra, Él lo dejó escrito: no me voy a apartar de ustedes hasta el último día de sus vidas. Siempre va a estar con el Señor. Siempre va a estar con nosotros el Señor. Tenemos ese privilegio, hermanos, de que si seguimos a Cristo, el Señor nos va a conducir por el buen camino. De que si cada día al levantarnos tomamos nuestra cruz y le seguimos, las promesas del Señor en nuestras vidas se van a cumplir. Por eso, hermanos, analicemos en esta noche si realmente cada día nosotros tomamos la cruz y le seguimos. Si cada día nosotros ponemos la mirada en Cristo. Si estamos autodependiendo del Señor. Una de las cosas que los hijos de Dios tienen que hacer es ser autosuficientes con Cristo y autodependientes del Señor. Porque nosotros ya no vivimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es lo que nosotros debemos analizar en nuestro interior. Así que, hermanos, esta era la palabra que quería compartir en esta noche. La cruz de Cristo. Sé que encierra muchas más cosas para hablar. Hay otro pasaje acá que no lo leí, que habla en 1 Corintios 1:18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Quizás no tienen por loco, o es locura para algunos, pero la palabra en la cruz es poder de Dios. Entonces, hermanos, que en este tiempo podamos autoanalizarnos de qué manera servimos a Cristo, con amor, con gozo, con alegría, de qué manera recibimos al Señor en nuestra vida, cómo nos comportamos en nuestro entorno, o cómo nos comportamos con nuestros prójimos, o con aquel que quizás no nos quiere, pero nosotros le amamos. Amén. Vamos a orar. Amén.